el aire, que es la norma. Entonces estábamos hablando de Jerusalén, ¿ok? En la visión de Jerusalén, en la visión de Tierra Santa, puede suceder algo como lo que ustedes vieron, en la pequeña obra de teatro, que alguien va en plan turístico, ¿ya? Alguien va y ya, y conoció y estuvo. No que la peregrinación sea lo mejor y que sea esta la única forma de conocer Tierra Santa, no. Pero es diferente cuando usted va en plan espiritual que cuando usted va en plan turístico. ¿Me hago entender? Hay lugares que como peregrinos tenemos acceso a horas diferentes. Hay lugares que como turista usted no tiene los mismos horarios, ni el mismo tiempo. Por ejemplo, un lugar muy lindo que es en la cárcel o el lugar donde Pedro negó a Jesucristo. Allí está una estatua de un hombre y al lado hay un gallo. Entonces uno dice, ese es Pedro al lado del gallo cuando cantó. Y a ese lugar usted no puede entrar como turista de la misma forma que cuando uno va a orar. Y yo he ido con gente atea en la peregrinación, porque también es un muy buen plan turístico dentro de la peregrinación. Y lo que contaba Omar en su testimonio, porque él fue, algunas fotos pues lo reconocieron, de hecho él todavía tiene el mismo pantalón que en la foto, ¿no? Yo he ido con personas que llegan a ese lugar e inmediatamente se quebrantan, se ponen a llorar. Son lugares donde Jesús estuvo y donde algo espiritual y históricamente sucedió que cambió el mundo, cambió un antes y un después. Lo que decía Omar de ir a ciertos lugares y que uno se pone a llorar, eso en Jerusalén le llaman el efecto de Jerusalén. Pero más que ir en plan turístico o en una peregrinación y decir yo ya fui, es conocer lo que tiene que ver con todos nosotros Israel, lo que implica Israel y lo que implica la visión de Jerusalén. Siempre usted ore por Jerusalén, independiente de quién sea el partido político que esté gobernando hoy en día en Jerusalén. Israel es una nación de bendición, tenemos que reconocerlo. Es el primer país que ya está inmunizado. Mañana quitan el porte obligatorio de las máscaras y el que quiera ir, que lleve su certificado de vacuna. Uno de los primeros países en pagar la vacuna a precio muy alto. O sea, es una pequeña nación, pero es una nación de tremendo testimonio. Entonces no hacemos la visión, no damos visión de Jerusalén porque seamos una agencia de viajes. Y como misionero y pastor, junto con mi esposa y con el grupo de pastores de nuestra iglesia a nivel mundial, no nos vamos a enojar si usted no decide ir con nosotros algún día a Jerusalén, porque nuestro objetivo no es meterlo usted en un plan turístico o hacerlo endeudar. Mi trabajo es dar la visión. El Espíritu Santo tocará su corazón, pero usted toma una decisión de fe, independientemente de ir o no ir. Es usted con Dios, ¿ya? Yo cumplo. Mi deber es anunciar. Como nuestro deber es creer, como oraba Lisandra en el testimonio, o lo leía en el versículo, perdón. Pedid por la paz de Jerusalén. Pida por la paz de Jerusalén. Usted va a ser beneficiado. Pues resulta que nos vamos a ubicar en Hechos capítulo 1. Les voy a dar entonces el título de la prédica. Yo sé lo que sucedió. Y déjeme decirle que esta prédica la he venido leyendo y organizando en mi Biblia. Usted viera mi Biblia, todos los colores que tiene, yo con los colores me ubico. Y aquí tengo mi cuadernito de apuntes para no perderme. La última pregunta. Título de la prédica, la última pregunta. ¿Cuál sería la última pregunta que usted le haría a alguien que usted sabe que se va y nunca más vuelve? ¿Ya? Que se va y ya nunca más vuelve. Pueda que se esté muriendo, por ejemplo. Alguna situación grave. ¿Cuál sería la última pregunta? Nunca falta el que dice, ¿por qué no me pagaste la plata? ¿Ya? ¿Ya? ¿Cuál sería la pregunta? ¿Dónde están las escrituras de la finca? ¿Cuál sería su última pregunta? ¿Cuál sería esa última pregunta? Porque en Hechos capítulo 1 no solamente nos narra el tema de la ascensión de Jesucristo después de la Pascua, pasan 40 días y después viene la fiesta del Pentecostés, 10 días después de la ascensión. Pero los discípulos ahí, con Jesús ahí, ya creo que ya se está levantando, ya él está empezando a flotar, él se está ya yendo y le hacen la última pregunta.
Esa última pregunta es muy importante y vamos a meternos en la película del libro de los Hechos. En todo caso, en una parte yo confío y espero que usted lea, y como desafío se lo suelto, leas esta semana el libro de los Hechos. Son solamente unos 20 y tantos capítulos, usted se lee 3 por día y le va bien. No, 4 por día para que le vaya mejor. ¿Ya? ¿Cuál es la última pregunta? En Hechos 1, del 1 al 8, el apóstol Lucas, que es el que escribe el libro de los Hechos, un médico griego, de origen griego, con muchos detalles, él empieza a hablarle a un discípulo llamado Teófilo. Ya dice Hechos 1:1. Ya en el primer tratado, Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Entonces él empieza a contar la historia del después. Y es muy importante porque este es un libro de acción, de sucesos, ya de peleas, de muertes, de victorias, de manifestaciones de Dios. Pero los primeros capítulos son clave y son muy importantes. Dice el verso 4: y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí. El escritor le dice aquí a los discípulos, acuérdense muy bien que Jesús les había ordenado de que se quedaran en Jerusalén. Verso 5, y esto es clave, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo de no muchos días. Por favor, no levante la mano. Yo fui bautizado en agua cuando era niño por la tradición de mi iglesia o la iglesia de mi familia o la tradición de mi país. Cuando vine a los pies de Cristo hace unos años, creo que fue en el 2002 o en el 2003, que nos bautizamos, algunos que estamos acá en el Ministerio de París, en una actividad, bautismos en agua que vamos a hacer, o bautizos en agua que vamos a hacer. Pero la pregunta que les quiero hacer: ¿cuándo usted fue bautizado por el Espíritu Santo? ¿Usted tiene noción o conciencia de ese día, de esa fecha, de esa hora? El día en que el Espíritu Santo vino y se empoderó de usted, digámoslo así. Es importante tener ese dato. Si usted no ha tenido eso, pues mire lo que dice el verso 5. Juan ciertamente bautizó con agua, Juan el Bautista, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Y sigue. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, aquí viene la última pregunta, verso 6, la última pregunta de los apóstoles: ¿dónde dejaste el burrito con el que entraste a Jerusalén? No, esa no fue la última pregunta. ¿Ya? ¿Dónde dejaste el burrito sabanero? No. ¿Restaurarás el reino de Israel en este tiempo? ¿Por qué? Porque resulta que para los apóstoles que estaban con Jesús, judíos, viviendo la opresión que estaban viviendo por el Imperio Romano, ellos todavía guardaban la esperanza de que el Mesías iba a cambiar las cosas al estilo de ellos, al estilo de los fariseos y los saduceos. Entonces ellos todos estaban esperando que llegara el guerrero ya con una espada, con tremendo ejército, a tumbar a los romanos y a poner el imperio de Israel como en la época de David, y aún mucho más grande, porque ahora es el Mesías. Entonces ellos aún en el último instante, como que me da a mí la impresión que a mí, Rubén Aponte, esto no es teoría de nadie, es simplemente un sentir mío, como que hasta el último segundo ellos esperaron que él les dijera: sí, vamos a quitar a Herodes, vamos a quitar a Poncio Pilato, que se lavó las manos ahí cuando me fueron a crucificar, y vamos a organizar eso. ¿Qué pregunta tan importante? Por eso les pregunté, ¿cuál sería su última pregunta a alguien que usted sabe que se va y quién sabe cuándo vuelva, o de pronto ni vuelva? Esa última pregunta tiene que ser clave, tiene que ser una pregunta a la yugular. Y esa pregunta merece una respuesta, pero el problema no es la importancia de la pregunta, sino el qué va a hacer usted con la respuesta. Porque ellos fueron por cobre y terminaron encontrando oro. ¿Tú vas a restaurar el reino de Israel en este tiempo? Todavía estás a tiempo. Jesús daba una orden y el cielo caía una legión de ángeles tremendo a organizar el mundo para arriba y para abajo. Y mire lo que le responde. Y les dijo: a ustedes no les toca saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder. Este versículo de Hechos 1:8, lo tenemos tatuado ya en el corazón, ya en las entrepieles del alma, las entrepieles del espíritu, por todo lado uno se lo sabe.
Y se empiezan muchas predicaciones, y predicar Hechos 1:8 puede ser hoy en día de una forma fácil. O buscamos una buena prédica, la descargamos y ponemos acá el video y hacemos palomitas y la vemos y comemos palomitas de maíz. Pero resulta que los discípulos están recibiendo una respuesta a la última pregunta que le hacen a Jesús. Como que no se esperaban esto. Por eso digo, fueron por cobre y encontraron oro, y oro refinado, porque les dice: no, a ustedes no les toca saber, pero ustedes van a recibir poder, ustedes van a recibir al Espíritu Santo, y ustedes con ese poder van a ser testigos de lo que yo hice y de lo que yo hago y de los hechos celestiales, porque el Espíritu Santo va a revelar todo. Dice Hechos 1:8: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me van a ser testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Es importante esto. Es la respuesta a la última pregunta. Y él se va, sube en una nube, y los discípulos como que, yo me imagino que ellos tiraron a suerte saber quién hacía la pregunta. Yo creo que Pedro le decía a Mateo: Mateo, pregúntale. Y Mateo: no, diga, Juan, usted que tiene cancha con el dealer, hágale. Hay entre ellos como que a saber quién, hágale, que usted estuvo allá. Jacobo, usted lo vio en la transfiguración, ¿ya? Hay como que a ver quién le pregunta. Y todos atentos, a ver a mí qué me toca hacer en la restauración del reino. Todos están así expectantes, y ya se está levantando Jesús, ya empieza como que la máquina, el cohete, en fin, imagínenselo así, a ascender. Y, dígalo, sí, vamos a tomar nota. No, pero van a recibir poder. Ahora tienen que esperar que venga el Espíritu Santo. Él dice: váyanse y esperen que venga el Espíritu Santo. Entonces se fueron juntos a orar. Y se fueron a esperar que venga el Espíritu Santo. Saltamos a Hechos 2, del 2 al 4, pasan unos días, y dice el verso 2 al 4: y de repente vino del cielo un estruendo como un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. ¡Wow! Algo sucedió, ellos todavía no lo han entendido, fueron llenos, se veían las lenguas de fuego, la manifestación visible de la presencia del Dios invisible. El Espíritu de Dios está ahí. Y los llena, se ve. Tú estás lleno porque tienes una llama de fuego sobre ti. Tú también estás lleno, y él también, y los 12, y seguramente los 100 tantos que estaban rodeados en ese lugar, donde en la diapositiva mostraron que es un lugar pequeño, de hecho es apenas más grande que este sector, que esta sala, el aposento alto. Entonces no era un lugar súper grande, estaban de pronto allí un poco apretaditos, pero estaban orando y estaban esperando que viniera el Espíritu Santo. Ahora, ¿qué se hace con el Espíritu Santo entonces? ¿Por qué el Espíritu viene a mí? Esa pregunta yo me la he hecho. ¿Para qué Dios me dice que debo ser lleno del Espíritu Santo? ¿Se han leído Efesios cuando dice en el capítulo 5, verso 18: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución? Antes bien, o mejor aún, sean llenos, sed llenos, manténgase lleno del Espíritu Santo. Porque evidentemente, analizando la vida de Jesús como hombre en la tierra, el Dios que se hizo hombre en la tierra, Él hizo lo que hizo, fue, visitó, resucitó, oró, todo lo que hizo, porque Él estaba lleno del Espíritu Santo. Les repito, Jesús nos moldea un estilo de vida. Jesús hizo todo porque como estaba lleno del Espíritu Santo era contracorriente. Y lo vamos a ver a continuación. Por eso chocaba tanto. Por eso el día de descanso, el Shabbat, Él hacía milagros, y los otros fariseos se enojaban y querían crucificarlo y buscaban y les dio rabia y les daban celos. Pero había algo que ellos no habían entendido y no han entendido aún. Ustedes han leído un pasaje del Antiguo Testamento, ese no lo anoté, cuando Dios dice: yo los voy a levantar a ustedes, oh pueblo de Israel, a celos con un pueblo que no es mi pueblo. Ustedes se fueron a buscar otros dioses paganos y me han levantado a mis celos, porque yo los rescaté, yo los libré de Egipto,
y ustedes van a darle las gracias al otro. ¿Me entiende? Dice, pues yo, Dios, yo les voy a levantar a celos con otra nación, con otro pueblo. Primera de Pedro 2:9, lo leían esta mañana en el devocional, dice: vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido. Ese no es el tema de Israel. Israel es el pueblo elegido, pero no entendió su elección. Nosotros en Cristo Jesús somos pueblo adquirido, le pertenecemos a Él, somos su heredad, somos su herencia. Entonces primera Pedro dice, pueblo adquirido por Dios, y luego dice, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Para anunciar. ¿Para qué este poder? ¿Para qué la unción del Espíritu Santo? Para recibir milagros, sanidades y prodigios, como lo vamos a ver a continuación, solo para mí, o para ser testigos. Y para ser testigos con el estilo de vida que usted va a desarrollar. Yo he entendido una de las cosas, uno de los errores que cometemos mucho los pastores, o yo, pues no sé los demás en sí, pero lo he visto en todo caso, es querer que los discípulos repitan por imitación lo que dice la Biblia. Repitan las mismas situaciones. Entonces nunca falta el discípulo que está buscando trabajo y uno le dice, vaya a darle las 7 vueltas a esa empresa como el pueblo de Israel en Jericó para que esos muros caigan y las puertas se abran. ¿Ya? Estás enfermo con lepra, págate el tiquete de avión y chumbulum para Israel, te sumerges 7 veces en el Jordán y a la 7ª sales como un bebecito bonito y hermoso. Un peeling es la palabra, peeling espiritual. ¿Ya? Queremos como que sea por imitación y resulta que no, porque Dios, si quisiera hacer clon, quisiera hacer fotocopias, Él hace un chasquido de dedos y nos convierte a todos en fotocopias. Y Él nos dio a nosotros carácter, a las mujeres mucho temperamento, a los hombres también, carácter y temperamento. A ver, carácter más temperamento es igual a peligro. A peligro. ¿Quién dijo peligro? ¿Sabes que vamos a tener la célula de varones que sufren y lloran en silencio? ¿Cierto? Necesitamos un secretario general para este año. Ya tenemos candidato. Ah, exacto. Omar, no hable mucho, por favor. Eso. Entonces, ¿para dónde iba? No, antes de eso. Temperamento y carácter igual a personalidad. Su persona, su merced, como dice Omar, su personalidad es el temperamento y el carácter. Jesús tenía su temperamento y su carácter y lo tiene aún allá en los cielos y desde allá nos mira. Pero Dios no dijo, todas las mujeres van a ser como Sara, que van a decir sí Señor a su marido cada vez que dice algo, ¿ya? Y todos van a ser tan mansos como Moisés. Moisés con su mansedumbre y le dio cara a Faraón. El tema no es que era un colérico empedernido y peligroso, no, era un hombre manso. Y estaba leyendo yo, que me quedé casi toda la mañana estudiando el cántico de Moisés, porque es un tema profético, y la última conclusión que llegaba yo, caramba, Dios pone a cantar la canción más profética de toda la Biblia a un tartamudo. ¿Ya? Si usted lee la historia de Moisés, era un hombre que se le pegaba la lengua, pero el cántico de Moisés, Éxodo 14, es lo más profético que ahí se resume todo. Bueno, eso es otro tema, ¿ya? Y yo, wow, Señor, las cosas que hace a contracorriente, porque eso hace el Espíritu Santo. Nosotros tenemos hijos que hacen por imitación, se peinan y los peinados que tienen y los jeans que quieren y los zapatos que quieren son porque afuera hay un compañerito de clase que compró el mismo, y mis amigas y mis amigos, y muchos hacen por imitación y el mundo hace por imitación. La moda, el estilo de vida es por imitación, pero Dios no nos mandó a imitar, Dios nos mandó a ser hijos, a vivir su paternidad, a disfrutar su paternidad. ¿Ya? Es que una Navidad es buena si hay comida a montón y al otro día recalentado a montón. ¿Y qué si tu familia está peleada y dividida? ¿De qué te sirve tanta comida a montón? Entonces queremos por imitación, pero no.
Los judíos estaban allí, vamos a hacer. Y de hecho, la iglesia empieza y muchos cristianos empiezan a seguir imitando las normas de los judíos y no han entendido que Oseas dice: misericordia y gracia y humildad quiero, y no sacrificios, no ritos, no tradiciones. Viva, esa es la teoterapia. Esa es la visión teoterápica de Israel. Vamos a Israel no por imitación. Ay, yo he ido 10 veces, gloria a Dios. Algunos ni han ido y tienen más clara la visión que los que han ido, como pasaba en el sketch. Ustedes saben que yo conocí un pastor ciego que se fue para Israel. Y dice: ¿y este qué visión de Israel va a tomar? Claro, un hombre ciego. Y era ya feliz. Entonces le decía al guía: bueno, llegamos al muro, a la explanada del Muro de los Lamentos. Y el hombre lloraba: uy, qué cosa tan bonita. No, el muro es para allá. Ah, bueno. Uy, ¿sabe por qué? Y ese hombre llegó a darnos un testimonio, un misionero en Medellín. Y decía: ¿saben por qué? Y nos decía todo así, claro, era muy bueno hablar con él porque uno se le hacía para acá y él hablaba para allá, ¿ya? Y él decía: ¿saben por qué, manada de ateos? Así nos decía, sencillito, no, ¡fum! Porque es que yo conocí la belleza espiritual de Israel que sus ojos físicos no ven. Ahí nos dejó callados, ¿ya? Ese hombre llevaba gente a Israel y le decía: vengan conmigo a ver a Jerusalén. Ya, eso. Tenaz. Y él era feliz leyendo la Biblia en braille hasta que llegó a Juan 9 y dice: milagro del ciego. Dice: este es mi milagro. Y él tuvo que entender que no, que con visión física o no, Dios lo tenía para un propósito personal. Por eso él necesitaba pegarse al Espíritu Santo. Entonces a veces nosotros como cuando estás cocinando y haces la receta y no te sale como en el tutorial o en la lista, bendígalo y cómaselo, ya está, ya. Nos compramos el vestido y no nos queda como en el del modelo. Que lo lleva ya que se lo abran las pretinas. Mire, queremos nosotros que, ¿para qué? Para vivir en la vida. Esto es personal. Su comunión con Dios no depende de lo que el pastor fulano de tal en tal parte del mundo estornudó ese día y dijo: hagamos tal cosa. Y si ese día no tiene internet para escuchar o ver o leer o conectarse, ¿usted qué va a hacer? ¿Qué va a hacer el día que no tenga alguien que le diga: venga, ore? ¿Qué va a hacer usted? Jesús no tenía a alguien que le estuviera diciendo ahí: te toca orar, que lo llamara a las 9:15 de la mañana, en la cadena de oración por los niños, como lo hacemos los sábados. Es personal, es tu responsabilidad. Por eso la última pregunta que usted le puede hacer a alguien, clave con esa última pregunta, porque la respuesta implica responsabilidad de su parte, ¿ya? O cuando alguien se va y dice: pero fue lo último que te dije, que apagaras el arroz, y se le incendió la casa, ¿ya? Pues no puso cuidado a lo último que se le dijo. Tenemos que poner cuidado porque el Espíritu Santo sigue hablando. Entonces Jesús dice: ustedes van a ser testigos, ustedes van a demostrar con su estilo de vida que están llenos de Dios, no de orgullo. Por eso dicen Colosenses. Vamos a Colosenses capítulo 3 y vamos a ver el llamado rápidamente. Colosenses 3, como llenos del Espíritu Santo tenemos que demostrarlo con nuestro estilo de vida. Hagan morir, 3:5, hagan morir en ustedes todo lo terrenal. 3:5, hagan morir en ustedes todo lo terrenal: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en los cuales ustedes también anduvieron hace mucho tiempo cuando vivían en ellas. Pero ahora, dice el 8, pero ahora, ojo con estos peros, pero ahora dejen también todas estas. ¿Cuáles? Ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos y revestidos del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó se va renovando hasta el conocimiento pleno. Dice el 12, vestidos pues como escogidos de Dios, ¿cómo? Santos y amados de entrañable misericordia, benignos, humildes, mansos, pacientes. Lea, 13, soportándose unos a otros. Eso es fácil soportarse cuando no viene, cuando el que te cae mal no viene o no está. Eso es fácil soportarlo, no ve que no está. Uy, yo no sé qué hacer con mi marido, no me lo aguanto. ¿Y dónde está? No, está trabajando, pues tampoco me lo aguanto.
Qué fácil. Dice, soportando unos a otros y perdonándoos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro, de la manera en que Cristo los perdonó, así también hacedlo vosotros. La llenura del Espíritu Santo evidencia un estilo de vida, tu estilo de vida, tu forma de ser. Yo estoy lleno del Espíritu Santo y dice que es un tacaño empedernido. ¿Y acaso no dice acá que toda avaricia tiene que salir de tu vida? Leíamos la semana pasada cómo es Dios de generoso. Y es tan generoso que envió su Santo Espíritu a estar con nosotros. Porque yo no quiero el Espíritu Santo. Muchos dicen, yo quiero las bendiciones de Dios, pero no quiero el Espíritu Santo. ¿Ustedes se acuerdan del efecto Babel? Cuando los malos y perversos de la humanidad en esa época dijeron, vamos a hacer una torre y vamos a construir las Naciones Unidas de aquella época. Ya todo en común, el sistema comunista, socialista. Nos vamos a ayudar unos a otros, vamos a apoyar unos a otros. Necesitamos las bendiciones de Babel, pero no al Dios de la bendición. Eso es esta sociedad hoy en día. Entonces usted y yo no estamos para imitar. Usted y yo estamos para demostrar lo que Dios va a demostrarle al mundo a través de su vida. Por eso su vida, con sus más y sus menos, es un poder tremendo en las manos de Dios. Usted dice, yo me avergüenzo por esta situación, por estos pecados, por este divorcio, por este segundo divorcio, por este tercer divorcio, ya no te cases más, por este cuarto divorcio. Sí, seguramente llegaste así a los pies de Cristo, pero Dios puede agarrar tu vida, llenarte del Espíritu Santo y ser de bendición para muchos que están pasando por esa situación. Con tu dolor, con lo que tienes o lo que no tienes, con el hijo obediente y con el hijo desobediente, con el hijo de honra, el preferido aquel, no sé si hay, ya, o con el, ay sí, verdad que ese también es mi hijo, venga para acá que hay comida para usted, ya. ¿No le pasó a Isaí cuando el profeta vino a ungir al rey de Israel? Ya, entonces Isaí dijo, llámenme a todos mis hijos. Y llegaron los militares, grandes, fuertes, sí, musculosos, así como yo, full. No, mentiras. Ellos no eran tan bellos. Y Dios le dice al profeta Samuel, venga, ahí no está el futuro rey. Dígale a Isaí que llame al otro. ¡Ay, sí! ¿Cómo es que llama? El hijo de mi esposa. ¿Cómo es? Sí, llámelo, es él. ¿Y qué dice Dios? Es ese. Hay una canción que se llama Dios es alegre. Y me encanta mucho esa canción porque en un momento de mi vida me tocó vivirla. ¿Ya? Dice, Él restaura al abatido, Él acepta al rechazado, lo levanta, lo trae a su lado y le da de su amor. Dios es alegre. Ahora, si Dios es alegre, ¿por qué nos contagia tanto la amargura? No por el mundo, por nuestro corazón. Entonces el Espíritu Santo, que era lo que los apóstoles no entendían en su momento, les cambió la vida de por sí. Pedro se levanta y empieza a predicar y empieza a sacudir toda esa zona. Se convierte en 3,000 personas en el primer discurso y más se convertían. Y no solamente se bautizaban en agua, sino que recibían al Espíritu Santo, porque también recibían ese bautismo. Mire, volvámonos a Hechos capítulo 3. Yo no sé a qué horas empecé a predicar y estoy afanado con el tema de la hora. Bueno, digamos que empecé a predicar. Hechos capítulo 3, del 24 al 26, es importante porque vamos a ir hasta Hechos 5, no todo porque nos daría vigilia. Hechos 3 del 24 al 26 dice, dice el 24, y todos los profetas desde Samuel en adelante, cuantos han hablado, también han anunciado estos días. ¿Cuáles días? La llegada del Espíritu Santo. 25. Vosotros sois los hijos de los profetas y del pacto que Dios hizo con nuestros padres, diciendo a Abraham, en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. A vosotros primeramente, a los judíos en ese momento, a ustedes primeramente, Dios, habiendo levantado a su Hijo, lo envió para que os bendijese. Pero dice, a fin de que cada uno se convierta de su maldad. Tengo aquí anotado en un color y eso significa, dice, mucho cuidado con el argumento Dios. Sí, Dios envió a Jesús para bendecirnos y mucho más. Pero ¿qué espera Él de nosotros? Conversión. Para que
cada uno se convierta. La salvación es una decisión personal. No, porque la Biblia dice, cree en el Señor Jesús y serás salvo tú y tu casa. Sí, sí dice eso. Pero y los demás están llamados, cada uno está llamado a darle la cara a Dios. Entonces será mejor que cuando llegue aquel día tú tengas como abogado a Jesucristo y como primer defensa al Espíritu Santo, porque Dios va a abrir todo su plan y va a decir, bueno, ¿y tú qué? ¿Tu decisión de fe dónde estuvo? Y dice, lo envió para que los bendijese a fin de que cada uno se convierta de su maldad. Señor, yo quiero como los de Babel, tu bendición pero no conversión. Dios te dice, así no es conmigo. Ahora, puede que por su misericordia el sol salga todos los días para ti o para esa persona que decidió buscar solo la bendición, solo el beneficio y no asumir la responsabilidad. Pero llega un momento en que Dios pone pausa a esa situación. Hoy evangelizamos porque estamos en la época de la gracia, pero aún esto va a parar. Y la Biblia lo dice, y la Biblia lo anuncia. Para nosotros que vivimos y que podemos decir, Espíritu Santo, lléname. Si usted no ha experimentado la llenura del Espíritu Santo, no es una canción llorona la que lo llena, de una oración movida la que lo va a llenar. Es su fe, es su decisión, es que usted levante sus manos o se arrodille o se acueste o como quiera y le diga a Dios, necesito que tú me llenes, porque esta vida no está demostrando que soy una nueva persona. Esta vida no está demostrando que me he arrepentido. Esta vida está demostrando que quiero imitar al mundo y que como no lo imito, estoy aburrido, triste y desesperado. Este matrimonio está demostrando que me quería casar, pero a nivel del mundo, y ya me quiero otra vez divorciar. ¿Para qué me traje a este? ¿O para qué me dije que sí a esta? Porque así se hablan en el mundo. Hablábamos con alguien y nos dice, no, nosotros decidimos divorciarnos. Menos mal, oiga, menos mal, solo nos casamos por la iglesia. Y yo, Jesús, ¿cómo que menos mal solo nos casamos por la iglesia? Si lo que cuenta es eso. Es un pacto indivisible delante de Dios. Y Dios como que, ajá. Y pues, ¿para qué todo esto? Eso es como el príncipe Harry, ¿no? Yo me caso como con las normas de la monarquía. Pasó la luna de miel, ya no soy monarca. Entonces devuelva todo lo que le tuvieron que invertir los de la monarquía para esa boda tan brava. Qué fácil es venir a pedirle a Dios la bendición para luego salir a hacer lo que uno quiere. Tu vida debe reflejar al Espíritu de Cristo. 1 Corintios 11:1 se los voy a mencionar. Pablo, en una manifestación de gracia con sus discípulos, en una de esas predicaciones sencillas de Pablo, pero a la yugular, les dice sencillito, ¿saben qué? Dejen tanta peleadera, les dice a sus discípulos. Full iglesia que tenía. ¿Saben qué? Imiten mi fe, imítenme a mí, porque yo imito a Cristo. Tiene uno que tener unas muy buenas cargaderas y una muy buena correa y un pantalón bien amarrado para decirle al discípulo, ¿quieres que te vaya bien? Fabián, ¿quieres que te vaya bien? Si quieres una vida, mejor dicho, el solterazo más cotizado de toda España y la península ibérica, se los presento. ¿Quieres que te vaya bien? ¿Quieres experimentar lo que es ser el solterazo más cotizado como lo experimenté yo? ¿Quieres que te... Ahí sí se ríen, ¿no? ¿Quieres que te vaya bien? Entonces imítame. ¿A quién usted puede agarrar en la calle y decirle, sabes, yo solo te voy a predicar con mi estilo de vida? ¿Quieres que te vaya bien? Mírame a mí y copia. Eso me humilla todos los días, porque yo debo reflejar a Cristo, porque yo debo reflejar al Espíritu Santo. ¿Ve cómo es de sencillo? Es que mi relación de pareja está reflejando el amor de Cristo en esa relación de pareja. Entonces Pedro, para volver a la lectura, dice Hechos 4:2. Mire lo que dice Hechos, el 1 y el 2. Porque ellos empezaron a reflejar a Cristo. Los apóstoles empezaron a reflejar a Cristo y a hablar de Cristo. Y les decían, cállense, y ellos con más ganas hablaban. Mire lo que dice el 1 y lo que dice el 2. Hablando ellos al pueblo, Hechos 4, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos. El templo tenía una policía para ellos.
Cuando a Jesús lo arrestaron en Getsemaní, vinieron 2 soldados romanos y vinieron los soldados del templo, los que vigilaban el templo, otra policía especial. Pues bueno, ¿y ustedes a quién buscan? Aquí estoy. Mire lo que le pasa a los discípulos. Hablando de ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos. ¿Y cómo estaban? Resentidos de que enseñaran al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de entre los muertos. ¿Sabe qué hicieron ellos? Ellos cumplieron lo que Dios ordenó. Denle en celo a ese pueblo que un día me levantó a mí a celo. ¿Ellos por qué vinieron a buscar a los apóstoles? ¿Porque Pedro era un tipo millonario? Porque la iglesia estaba empoderada, tenían influencia sobre todo Asiria, Babilonia, Egipcio, todos los imperios del mundo. Porque estaban cumpliendo, porque estaban reflejando. Por eso la iglesia es generosa, porque el poder de Dios no lo contiene, sino Él lo puede contener. El único que frena el poder de Dios es Dios mismo. Y siendo tan poderoso, el omnipotente, el poderoso Dios, nos da a nosotros la capacidad, siendo nada, siendo nadie, de ser llenos de Él y ir a la casa y decir: ¿sabe qué? Esta casa llena de tinieblas, que brille por la luz de Cristo. Yo soy la lámpara, pero tú eres la luz. Hay que reflejar a Jesús. Entonces los sacerdotes vienen resentidos. O sea, los fariseos allá estaban echándole kilómetro y dice: ¿dónde dice que los apóstoles van a predicar? Despertaron todas las profecías, no querían entender que se había cumplido las 3 palabras claves. ¿Cuáles son las 3 palabras claves? Señales, prodigios y milagros. Entonces aquí en Hechos 4, sí, es acá. Vamos a ver el verso 29 al 31. Por favor. Pobre muchacho en esa sala de niños. Ya le sacaron un riñón. Dice: estaban ellos, porque vinieron con toda la tomba, los policías, el FBI, a arrestarlos, a detenerlos. Les bloquearon el Twitter, el Facebook, el Instagram, a todos los apóstoles. Ustedes no pueden hablar de Cristo. Entonces ellos oran porque están llenos del Señor. ¿Y qué piden? Hechos 4:29. Ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo, que con toda fuerza hablen tu palabra. Mientras ellos hablan, usted quiere ver señales, prodigios y milagros, pida de nuevo. Mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades, señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. ¿Mediante ellos? No, es Jesús. Es Jesús en nosotros. Es Jesús llevando bendiciones, es Jesús llevando esperanza. Pero nosotros no nos podemos frenar, que por el trabajo, que por el dolor, que por el ERTE, no nos podemos frenar. Y dice a continuación, 31, es el versículo clave. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló. ¡Wow! Y todos ellos, todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban sin miedo, con denuedo, la palabra de Dios. Es que yo no sé cómo hablarle del Espíritu de Dios a mis patrones. Espíritu Santo, lléname. Pero oré creyendo, ¿ya? Porque yo también conozco algunos que dicen: Espíritu Santo, lléname para hablarles. Ay, no me llenaste. Vale, no les hablo, ¿ya? Por eso les marqué. Mucho cuidado con el argumento Dios, porque no tentarás al Señor tu Dios, no usarás el nombre del Señor tu Dios en vano. Bendíceme Dios para bendecir, y te llega la bendición y ya eres ateo. Ven aquí, ¿qué pasó? ¿Qué capítulo me perdí? Señor, que me gane el euromillón, y se lo gana y ya no conoce a nadie. Dios dice en Gálatas 6, todo lo que el hombre siembra, lo va a recoger. El argumento Dios se le ha convertido a muchos en un argumento de venta, en un argumento de negocio, como para hacer pasar todo bien. Y uno ingenuamente, o ingenuosamente se dice, gracias, ingenuamente cree. Estamos llamados a creer. Bueno, yo voy a orar, y por muchos hemos orado y muchos no están, pero Dios sabe cuál fue la actitud con la que vino y cuál fue la actitud con la cual la iglesia respondió.
Entonces Dios justo hará justicia. Y tentaron a Dios, dice Antiguo Testamento. Dice un salmo, creo que no lo alcancé a notar. Dice que los israelitas le preguntaron a Dios: ¿nos sacará mesa en el desierto? Imagínense cómo estarían conversando entre ellos cuando solo caía maná. Solo maná, era maná el pan del cielo, y ya estaban aburridos. Y dicen: ¿nos pondrá mesa en el desierto? Y oh sorpresa, sí les puso. Pero ¿qué había en el corazón de ellos? ¿Si van a salir con algo estos? ¿Este Dios va a hacer algo? ¿Será que sí? Eso es tentar a Dios. Ojo con el argumento, Dios. No, es que yo no me puedo congregar en la iglesia porque es que Dios me dio un trabajo tan bueno que no me puedo congregar. No, hay tiempo para todo, pero mi vida debe evidenciar y reflejar. Entonces llega una iglesia recién convertida, Hechos 4:32, que vive y que evidencia la plenitud del Espíritu Santo. Y vamos a desarrollar el argumento de Dios porque es muy delicado y tengo que tocarlo. Dice: y la multitud de los que había creído era de un solo corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. ¿Y con qué? Con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos. Así que no había entre ellos ningún necesitado. ¿Hay algún necesitado acá? No tenga temor en decirlo, porque la iglesia tiene que estar orando por esa necesidad. Mire lo que dice de esta iglesia, la primera iglesia. Hay gente que no pone una cadena de oración en el WhatsApp que hemos creado. Ay no, qué pena. Pero pone en el Instagram: yo perreo solo. A ver, ¿en dónde estás? ¿En Mundo Aventura o en el reino del Señor? Vienen a fregar en la iglesia, y perdóname la expresión. No, es que es una copa de vino. Uy, qué vergüenza. Eso emborracha más de uno. Y ponen en el Instagram y en todas las vainas 3, 4, 5 copas de aguardiente, de whisky, de todo, porque se emborrachó y porque yo soy libre. La religiosidad es lo que está dañando la iglesia. Es decir, la falta de Espíritu Santo en la vida de una persona evidencia, le da celo. ¿Cómo decía los sacerdotes? ¿Cómo estaban? Resentidos. Y vinieron con policías y soldados a buscarle pleito a los apóstoles. Y oh sorpresa, danos de nuevo. Y blum, tembló la tierra, se llenaron del Espíritu Santo. Que vengan los resentidos, si eso nos va a hacer orar para que el Espíritu Santo actúe a través de nosotros, porque actúa a través de Pedro en esa predicación. ¿Hay algún necesitado? Somos iglesia. O eres de la iglesia o no eres de la iglesia. Barça o Real. Sencillo. ¿Por qué en el mundo sí podemos plantar bandera, sacar pecho, ponernos la camiseta, y por qué aquí andamos con aguas tibias? Cuando lo que más odia a Dios es los tibios, y su expresión es: a los tibios los vomitaré. ¿Hay algún necesitado? A mí Dios no me paga por orar. No nos paga por orar. No queremos saber su necesidad por el chisme o por juzgarlo. Sí, eso le pasa por tacaño, por no diezmar. No, no es por eso. Nunca sea así. Vamos a orar, vamos a interceder, vamos a clamar a Dios por su vida, pero su vida debe ir en acorde con esa petición. Señor, bendíceme. Ok, vamos a orar para que Dios te bendiga. Ábreme puertas, llévame a lugares para evangelizar. Vamos a orar para que Dios te lleve a ese alto puesto, allá al pie del secretario del partido X del político, para evangelizar. Pero si tú llegas allá y te olvidas de dónde venías, ¿de quién te estabas burlando? ¿De quién? Entonces dice: y abundante gracia, abunda su gracia, suple sus necesidades. Marque, Salmo 23, Jehová es mi pastor. Si provee para las otras ovejas de este rebaño, provee para mí, que soy oveja de su rebaño. Jehová es mi pastor. El Salmo no dice: Jehová es el pastor de los otros, nada les faltará. En lugares de delicados pastos los pastoreará. Y a mí no. Junto a aguas de reposo los hará descansar. A mí no.
confortará la alma de ellos, pero la mía no. No, léalo para usted. Jehová es mi pastor y yo soy oveja de su redil. Es así. Por eso dice, y abundante gracia. ¿Usted cree? La bendición de Orlando con su esposa y su hija aquí bendice a toda la iglesia. ¿Cuánto tiempo sin su esposa, Orlando? Y no saben lo que le tocó a Orlando. En una depresión, y lo digo porque así fue, en una lucha, en un dolor. Familia, oren por Orlando. No decíamos por qué. Solamente opera el milagro, abundante gracia. Y aquí está la abundancia de su gracia. Está su esposa y su hija, y full piso que Dios les ha dado. Señor, y yo que soy pastor, no me diste ese piso. Nada. Abunda su gracia, porque es un Dios generoso. Generoso. No me va a mí a doler que le dé más al otro. No, bendito Dios, que nos está bendiciendo para reflejar a Cristo. Para decir gracias por ese desierto, por esa pandemia, por esa ruptura de contrato, por esa enfermedad, por todos esos rollos. Porque tengo un Dios que con su abundante gracia suple. Y esta iglesia estaba siendo perseguida, estaba siendo oprimida, pero la abundante gracia de Dios se manifestó y nunca tomaron el argumento de Dios para justificar sus fechorías, aunque a continuación lo vamos a ver. Y dice el verso 34, así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casa las vendían y las traían al precio de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles, y se repartía a cada uno según la necesidad. Entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, levita, natural de Chipre, como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. Una iglesia generosa con gente generosa. ¿Se complicó el hombre? No, él decidió creer. Hubo bendición. Pagaron viajes misioneros un montón, de ahí arrancan los viajes misioneros. Pero llega una pareja de esos que son más sabios que el Espíritu Santo y agarran el argumento de Dios. Saltemos a Hechos capítulo 5. Y mire lo que sucede. Pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira su mujer, vendió una heredad. ¿Se acuerdan que esto no es imitación? Esto es convicción personal. Entonces Ananías y Zafira dicen, pues si él lo hace, yo también. Aquí hay algo bueno. Aquí podemos sacarle tajada al negocio. Ojo con el argumento de Dios, porque cuando la Biblia dice no tentarás al Señor tu Dios, es mejor tomarlo al pie de la letra. Y dice, vendió una heredad, sacó del precio, sabiéndolo también su mujer, y trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles. Y dijo Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses a quién? Y sustrajeses del precio de la heredad. ¿Él necesitaba hacer ese negocio a pérdida? ¿Es que acaso la iglesia en ese instante estaba, vea, necesitamos pagar el arrendo, por favor, una ofrenda, venda esa casa, venda ese chalet de una vez? No estaban pidiendo. Es que no había otra forma de dar o de bendecir para que este hombre se inventara el negociazo del año con su esposa. Es que no teníamos excusa para salir de esta casa. Ahora, como la iglesia está levantando, entonces tenemos la excusa y ahí la vendemos y nos enchuspamos una parte. No nos dicen cuánto, pero él y ella sabían. Ojo con el argumento de Dios. Y seguramente fueron y la vendieron y le dijeron a la gente, no, es que vamos a vender la heredad porque es para Dios. Mire, ¿sabe qué? Yo se la voy a vender barata, pero págamela de una porque es para Dios. Mire cómo es delicado el argumento. Y maquillan de astucia y artimaña, usando mal el nombre de Dios. Entonces llega Pedro, Ananías, ¿por qué estás mintiendo? ¿A quién?
¿Por qué mentiste? Yo creo que Ananías recibió el Espíritu Santo días para atrás. Yo creo que Zafira también. Pero la decisión sigue siendo en su corazón. ¿Ya? Por eso usted no puede venir a cantar victoria y decir, yo recibí el Espíritu Santo, profeticé. Uy, Dios mío, se cumplió esa profecía. Y hoy en día estás como el cangrejo, caminando para atrás. ¿Qué le pasó a Ananías? ¿Qué le pasó a Zafira? Se olvidaron de que esto es tan serio, de que el Espíritu Santo es para ser de testimonio, es para hacer luz, sal y levadura, es para llevar sanidad, es para llevar bendición, que dijeron, saquemos negocio. Si usted va a dar, dé, pero no se vaya a poner a hacer negocio y a mentirle a Dios. Miéntame a mí si quiere y si puede, no me voy a complicar con eso. Lo amo y lo querré siempre, no pasa nada. Pero Dios tiene un ojo ahí clave. ¿Me comprende? Y mire a continuación. 4. Reteniéndola, ¿no se quedaba para ti? Mira la pregunta de Pedro. Si tú no le hubieras vendido, igual es tu casa, no pasaba nada, Ananías. Ananías se inventó un pecado que no necesitaba. Necesitaba robarse a sí mismo. Necesitaba ir a vender para quedar de pronto bien ante los apóstoles y ante la iglesia. ¿Necesitaba hacer eso Ananías? Pedro le dice, reteniéndola, ¿no se te quedaba a ti? Y vendida, ¿no estaba en tu poder? ¿Por qué pusiste, ojo la pregunta, ¿por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, has mentido a Dios. Necesitaba. Se hubiera quedado callado, ya, más bien no más adelante, en un futuro próximo, o por allá cuando tenga nietos, hubiera hecho su ofrenda si quería hacerla de ese tamaño. Se hubiera evitado un gran problema. Pero, problema, porque le costó la vida a él y a su esposa. Eso yo me pregunto, ¿por qué tanto radicalismo? ¿Por qué? Porque no le está mintiendo a casi nadie. Está usando toda la unción del Señor para engañar y mentir. Mire que es muy delicado. Yo lo dejo que usted lea hasta el verso 11, tenemos que avanzar. Y dice el verso 12, y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo, y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón, y de los demás ninguno se atrevía a juntarse con ellos, mas el pueblo los alababa grandemente, y los que creían en el Señor aumentaban más, gran número de los hombres como de mujeres, tanto que sacaban a los enfermos a las calles y los ponían en camas y lechos, para que al pasar Pedro, al menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. Y aún de las ciudades vecinas, muchos venían a Jerusalén, trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos, y todos eran sanados. Señales, prodigios, sanidades o milagros. Una mujer que durante 8 años oró para que Dios le diera un marido, puso una lista así de grande de las condiciones, ya hizo bien su negocio, y Dios se la fue reduciendo y quedó como con 3 condiciones. Así lo expresa ella. Ella decía, Señor, yo te pido que el esposo que me vas a dar sea mi señal, mi milagro y mi prodigio. Y así fue, ¿ya? Si estás soltera y no te has casado, ahora sí, y Dios hará el milagro, ¿ya? Mi señal, mi prodigio y mi milagro. Entonces yo le puse la tarea, ¿por qué no nos cuentas ese testimonio de lo que Dios hizo con tu vida, con tu matrimonio? ¿Por qué no lo haces audible, visible? Porque para eso Dios te dio el Espíritu Santo, para que el mundo sepa. Cuando la gente sepa que usted está lleno del Espíritu Santo, lo van a comenzar a buscar. Usted se va a convertir en tierra deseable, como dice Malaquías. ¿Por qué? Porque Dios va a traer gente alrededor suyo para que usted les dé lo que usted ha recibido, para que usted transmita de gracia lo que de gracia Dios le dio. Eso va a hacer el Señor, como le pasó a los apóstoles. Entonces, verso 17, ¿qué pasó? De vuelta. Entonces, levantándose el sumo sacerdote y todos los que estaban con él, esto es, la secta de los saduceos, se llenaron de, oiga, qué gente tan envidiosa. Imagínense entonces, porque este último detalle es importante. Cuando el sumo sacerdote se vestía con sus ropas de oficio sacerdotal, usted lee en Levítico que él usaba una ropa espectacular. Tenía una diadema de oro que decía santidad a Jehová. Tenía unos engastes, se dice así,
un efod, un pectoral, unos pantaloncillos que le venían como desde por acá hasta por acá de lino fino, de lino por el calor, una ropa pesada, unas 12 piedras acá que representaban las 12 tribus de Israel, un gorrito como el del cocinero, pero más bonito, más elegante, más santo, una ropa espectacular. Y tenía unas campanillas que parecían los granados en flor, pequeñitos acá. Entonces cuando el sacerdote pasaba, él iba con la guardia sacerdotal, con los levitas y con los sacerdotes que no estaban de turno. Él era el de turno, el único que entraba al lugar santísimo. Ya, cuando la canción dice, yo paso, el sacerdote entra al lugar santísimo. Entonces cuando el sacerdote venía, él tenía unas campanitas, unas campanillas, y esas campanillas hacían ruido. Haga cuenta la que le ponen a un gatito, de esas bonitas. Ahora imagínense el tilín, tilín, tilín cuando venía el sacerdote. ¿Por qué era importante esto? Porque cuando sonaban esas campanas, la gente decía, viene el sacerdote, y abrían paso. Brum. Y todos los enfermos y leprosos se los escondían. ¿Por qué? Porque él no podía venir a donde había inmundicia, enfermedad, pecado. ¿Me entiende? Era un nivel de sacerdocio, un nivel, una unción, en fin. ¡Wow! La gloria de Dios. Pero ellos, los hombres, los judíos, convirtieron esa función en altivez, soberbia, y casi que tenían que ponerle un tapete rojo por donde iba a pisar el sacerdote. Pero cuando viene Cristo, y como con Cristo está contracorriente, resulta que los llena del Espíritu Santo, y lo primero que vienen a ellos, ¿qué es? Todos los leprosos, todos los enfermos, todo el mundo, todo lo que antes era rechazado, ahora es bienvenido. ¿Ve el poder? ¿Ve la diferencia? Por eso Él cambió el estilo de sacerdocio. Y Hebreos dice, tenemos un sumo sacerdote que entró una vez y para siempre al lugar santísimo, Jesús, y de Él copiamos sacerdocio. Entonces Él rompe ese estilo. ¿Por qué a los sacerdotes les dio piedra, les dio rabia, les daban celos? Porque a ellos no los buscaban, nadie los quería. Solamente los buscaban los que querían hacer chanchullo, negocio, ¿ya? Porque ellos tenían la voz con el Pilato, con el rey. Mírese la película La Pasión de Cristo. ¿Quiénes son los que piden a Poncio y a Herodes que crucifique a Jesús? Son los sacerdotes. Entonces todo era un trueque, toda la corrupción total venía de allí. Pero Jesús envía al Espíritu Santo, y todos los que son rechazados hoy son bienvenidos. Y les daba celo. A ellos los buscan. ¿Qué es lo que pasa? Ellos tienen al Espíritu Santo. ¿A cuántos usted y yo estamos diciendo con nuestro estilo de vida, yo voy a ser así como esa persona, yo quiero ser así como esa persona? Y dice acá, y echaron a la mano a los apóstoles y los pusieron en la cárcel, pero un ángel del Señor abrió de noche las puertas de la cárcel, y sacándolos les dijo, id, y puestos en pie en el templo de donde este sacerdote los mandó a arrestar, anunciad al pueblo todas las palabras de esta vida. El plan de Dios con el Espíritu Santo es que usted y yo no nos quedemos callados, es que usted y yo anunciemos. Pero no hay mejor predicación ni mejor discurso que su estilo de vida. Es que su estilo de vida evidencia al Espíritu Santo o evidencia los beneficios del producto Life de adelgazar. Preocupémonos por evidenciar, por testificar del Espíritu Santo. Eso Dios quiere con nosotros. ¿Cuál será la última pregunta? ¿Cuál fue la última pregunta? Así se llamó esta prédica. Vamos a orar. Vamos a ponernos en pie, por favor. Los que se pueden poner en pie. Recuerde que después del amén y de cerrar la transmisión hay dos anuncios. Espíritu Santo de Dios, nosotros necesitamos tu presencia y tu llenura, porque queremos reconocer, Señor, que no es que nos estén buscando para dar de ti. Papá, tenemos que reconocer que sabemos mucho, pero estamos viviendo poco. Nos puede pasar como le pasó al chico del sketch. Yo ya fui a Israel, yo ya visité, yo ya subí a ese lugar, a ese monte, y otras cosas. Y podemos estar cayendo en el error que cayeron los saduceos en ese momento.
Señor, estamos buscándote para que tú restaures algo en nuestra vida, como le pasó a los apóstoles. La última pregunta: ¿restaurarás el reino? ¿Restaurarás mi reino? ¿Restaurarás mi vida? De pronto te estoy buscando con la intención equivocada. De pronto te he buscado estos años o meses o días de vida cristiana con la intención equivocada. Pero tú me das algo mejor, algo mayor. Tú me das el testimonio del cielo, el testimonio de tu Santo Espíritu. Y seguramente usted, o muchos, o algunos, para no generalizar, no han experimentado la llenura y la plenitud del Espíritu Santo. Yo te clamo, Espíritu de Dios, que tú llenes estas vidas. Yo te pido, Señor Dios, que tú uses esta iglesia, papá, no con el argumento de Dios como hizo a Ananías y Zafira, equivocados, viviendo en las malicias y en las artimañas del mundo, mintiéndote a ti. Úsanos, oh Dios, como iglesia para anunciar a Cristo resucitado, a Cristo vivificando, a Cristo levantando vidas, restaurando familias, a Cristo a través de nosotros. No importa su posición y su condición, su estado actual, no importa, Dios no lo rechaza. Dios no le da la espalda, y Dios solamente quiere glorificar, a dar su gloria a conocer en este mundo caído. Sí es posible, sí hay posibilidad alguna de tener hijos en obediencia, de tener un hogar en honra, de tener una familia que te bendiga y que te exalte a ti todos los días, sin pleitos, sin griterías, sin celos, sin iras, sin contiendas, sin divisiones. Hoy te pedimos, Espíritu de Dios, que por favor nos reveles más del plan de salvación. Hoy te pedimos, Espíritu Santo, que llenes nuestra vida, porque no queremos ser tibios, no queremos estar señalando, Señor, la pajita que hay en el ojo ajeno, sin estar reconociendo la viga, el tronco que tenemos en el nuestro. Hoy te pedimos, Espíritu Santo, que conviertas nuestro corazón, porque queremos ser tan generosos como lo fue esta iglesia en Hechos capítulo 4, Señor. No queremos, Señor Dios, ser como Ananías y Zafira, usando mal tu nombre, representando mal tu nombre. Yo te pido, Dios, que dinamices nuestra vida, y te pido, Padre, que en el nombre y la autoridad de Cristo Jesús, tu presencia llene cada lugar. Tú seas dándole la victoria en aquello que tienes que darle la victoria, Señor. Y aún si nos toca esperar que tu victoria llegue después, enséñanos a esperar lo que tengamos que esperar. Enséñanos a soportar lo que debamos soportar, porque tú eres nuestro pastor, nada nos faltará, porque eres nuestro pastor aún caminando en valle de sombra y de muerte. Eres mi pastor aún caminando en esos desiertos financieros que parecen nunca terminar. Eres mi pastor, Señor, aunque todavía tenga mucho que ser moldeado y pulido en mi carácter y en mi temperamento. No, Señor, no voy a esperar la perfección, porque la perfección será cuando estemos contigo. Te quiero pedir que aquí, que así como estoy, uses mi vida, Señor. No quiero estar tibio. Solteros, casados, los que estamos aquí, discípulos todos del Señor, no queremos ser tibios. Te pido, Dios, que nos llenes de ese denuedo con el que llenaste a los apóstoles, para que aún en medio de las amenazas y de las dificultades y de las restricciones que podamos vivir, siempre anunciemos con un estilo de vida libre, con un estilo de vida sano, de que Jesús es nuestro Señor, de que Jesús es nuestro Salvador. Perdóname, Señor, por querer maquillar tu presencia en mi vida. Perdóname, Señor, porque me puede dar vergüenza decir que soy de ti, que te pertenezco. Hoy te pido que quites todo miedo, toda vergüenza, y uses mi vida. Usa aún, Señor Dios, aquellas cosas de las cuales no me siento tan orgulloso, pero ayúdame, Señor Dios, a poner tu nombre en alto, porque el objetivo es dar a conocer el nombre de Jesús, y el segundo objetivo es que los judíos sientan celo porque tenemos tu presencia, Señor. Espíritu de Dios, bendice estas familias. Espíritu de Dios, dinamízanos como iglesia. Ayúdanos, Señor Dios, quita cansancio, fatiga, dolor. Papá, quita todo lo que nos pueda estar robando el interés. Quita todo aquello que borra mi primer amor por ti y lo dejo convertir en un segundo o tercer amor. Te pido, Espíritu Santo, que nos sacudas con tu presencia, que nos sorprendas con tu gracia, con tu abundante gracia, y que el gozo de la salvación inunde todo nuestro ser. Gracias, Papá Dios, por esta tarde. Gracias por estas familias aquí representadas. Las bendecimos, y que desde Tierra Santa, la tierra donde sucedieron
todo esto que acabamos de contar aquí, de expresar aquí, Señor, podamos tomar ejemplo y tomar la visión clara y adecuada de la peregrinación y de visitar Tierra Santa. Gracias, Padre, y gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén, familia.